Dile a que está a tu lado, Jesús quiere limpiarte. Míralo de cerca, mira a los ojos, dile, Jesús quiere limpiarte. Jesús quiere limpiarte. ¿Cuántos están preparados para ser limpios? Y quisiera ir a la primera sanidad que recoge el Evangelio de Mateo. Mateo es el Evangelio, esto lo compartimos en la academia los jueves, que está pensado en un público judío, en aquellos judíos que conocían toda la ley de Moisés, que conocían el Pentateuco, que se reunían en el templo, en la sinagoga, y que comienzan a creer que Jesús es el Mesías y que Jesús es el Señor. Esa primera iglesia judía, que fue la que se estableció, a ella va dirigida especialmente el Evangelio de Mateo. Entonces el público principal de Mateo es judío, y por eso él habla de toda la genealogía, que es el que empieza hablando de todo eso, precisamente Mateo, porque sabe a quién le está hablando. Y vamos al capítulo 8, que es donde aparece este primer milagro de sanidad de Jesús dentro de este Evangelio. Bastante adelantado el Evangelio. Capítulo 8, versos 1 a 4, primer milagro de sanidad que recoge Mateo es el siguiente. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postó ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Me sorprende cómo Mateo relata esta primera sanidad y habla de un de un leproso, como el primer milagro en su evangelio. Él sabe, en su contexto del siglo I del judaísmo, que la lepra no solamente es una enfermedad, sino que la lepra en este momento de la historia tiene unas connotaciones espirituales, religiosas, sociales, familiares, aún personales, más allá de la propia enfermedad. Marcos y Lucas también relatan esta sanidad, Marcos en el capítulo 1, y añaden algunos detallitos. Por ejemplo, Lucas no solamente dice que era leproso, sino dice que estaba lleno de lepra, o sea que su situación era crónica. Era completamente, habían diferentes modalidades o formas de lepra, pero la de este individuo, de esta persona, dice que era crónica. ¿Alguna vez has visto un leproso, aunque sean las películas? Yo recuerdo del barrio donde soy yo, del barrio de Punta Araba, allí antiguamente, hace muchos años atrás, había un leprosario, donde está ahora el colegio. Al final lo echaron abajo y pusieron las escuelas, pero ahí la gente conocía a Punta Brava, ahí donde está el leprosario. De todos sitios de la isla mandaban a los leprosos a ese lugar cuando la lepra era vigente, principios del siglo XX o finales del XIX. Ahí estaba el leprosario en Punta Brava, por eso nadie iba por ahí, porque nada que estaban los leprosos. Y ahí nací yo. Y mi esposa también. Por lo menos la madre de ahí también del barrio. Ahora me acordé de eso, no sé por qué. Pues Marcos recoge que estaba lleno de lepra. La lepra era una enfermedad infecciosa que afectaba principalmente a los nervios y a la piel, pero también a las mucosas, a los ojos, que producía desfiguración, deformidad y, por supuesto, discapacidad. Te ibas volviendo poco a poco insensible, te quedabas sin paladar, no te sabían los alimentos, dejabas de olfatear, aún el tacto, se te empezaban a hinchar las manos, a caerse la piel, tenías que vendarse. Todos hemos visto películas de leprosos, ¿verdad? Por cierto, que el padre Damián, del cual yo tomo el nombre, también trabajó en un leprosario. Por eso mi madre, que era tan católica en aquel tiempo, me puso a mí Damián, por el padre Damián, que tiene una historia muy bonita del contacto con los leprosos. Y el leproso se volvía insensible. Y no solamente era todo el dolor físico, que ya era dramático, sino que el leproso era sacado de su ciudad, sacado de su aldea, vivía apartado de su familia, de sus vecinos. ¿Se imagina en esos momentos de enfermedad que estás atravesando, que te enteras que tienes la lepra y que estás en un momento de recibir la noticia y empezar a sentir todo eso que vas a empezar a sentir y que tu familia te saque, que te abandone? Que tus hijos digan, papá, no puedes estar aquí, eres leproso, tienes que salir y quedas abandonado, quedas al margen de tu familia.
O que tú tengas unos padres y tengas un hijo que se vuelva leproso y decían, es leproso, tiene que salir, tienes que echarlo de tu casa, tienes que sacarlo de la aldea, tienes que sacarlo de la ciudad y vives tu enfermedad solo, en soledad. Terrible la condición. Por eso digo, no era solo enferma, era social. Me recordaba yo mientras preparaba esto, cuánta gente cuando comenzó el COVID estaban en los hospitales solos, no podían ni ser visitados y estaban ahí y murieron en soledad. Algo así estaba sucediendo cuando la lepra. A veces no vemos todo esto que se está viviendo. Pero si la cosa fuera poca por ahí, además esta persona era considerada inmunda. Es decir, no podías participar de las fiestas judías, no podías congregarte en la sinagoga, ni acercarte a una sinagoga, ni a un lugar santo. Y si alguien se acercaba o tú ibas a buscar agua al pozo, porque de alguna manera tenías que hacer vida, cuando tú ibas a buscar agua al pozo, como era el pozo de la ciudad o las aldeas, que normalmente estaba afuera, tenías que decir, ¡leproso! 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 Para que la gente se fuera del pozo y tú podías sacar agua. Tremendo esto, ¿verdad? A veces hay gente que se siente sola. Pues imagínate en este contexto. Cuando Mateo escribe acerca del leproso, los judíos saben de qué está escribiendo. A veces nosotros no entendemos porque es una enfermedad que no la vemos, no es común, no es habitual, está casi, por lo menos en Occidente no existe, a esta escala. Pero el judío sí sabía porque lo veía, era visual, estaba alrededor de las ciudades, los leprosarios a las afueras, en el medio del desierto. Y no solamente ellos, los judíos conocen todo el Antiguo Testamento y eran claros, y ellos se acuerdan de Miriam y de Aarón. ¿Se acuerdan de Miriam y Aarón cuando criticaron a Moisés? Dijeron, solo Moisés el que ama al Señor, y se levantaron contra Moisés. ¿Y qué pasó con Miriam? Lepra le comenzó. Con Aarón no, con Miriam. Aarón se salvó. Pero dice que Miriam se levantó contra Moisés y Aarón, y Miriam comenzó a salirle lepra y se quedó leprosa. Y tuvo que Moisés que interceder delante de Dios para decirle, ay, sana a mi hermana Miriam. Sánala, pero aún así ella tuvo que estar una semana fuera del campamento por causa de que había sido tocada por la lepra. Y en este contexto, la lepra se asocia a la crítica. Y es increíble, porque los judíos saben esto. Los judíos saben que Moisés ya había orado por alguien y esa leprosa que era Miriam había sido sanada. Por eso en ese contexto presenta Mateo ese primer milagro. No quiere empezar con un ciego como algún otro eso, no quiere pensar con otro tipo de sanidad. Él le dice a los judíos, les voy a hablar del leproso, de cómo se acerca a Jesús. Los judíos también saben y conocen la historia del gran rey Usías. En un contexto histórico, usted lo verá en Crónicas, donde los reyes se rebelaban contra Dios. Ese rey Usías se levanta, él hace unas reformas. Dicen que es un hombre que tiene un corazón conforme que quiso buscar a Dios, que es un buen rey y se acerca a Dios y hace unas reformas en el reino y le va todo muy bien, Dios lo está bendiciendo, pero llega en un momento de su reinado donde ya está fortalecido, donde van las cosas muy bien y él se enaltece en su corazón. Y quise hacer la función sacerdotal. Él dice, ¿por qué yo no puedo entrar al templo y quemar incienso? A mí me gusta porque es lo que quiero hacer. Y le dicen, porque eso solo es labor de los sacerdotes, mi rey. Pues yo voy a hacerlo de todas maneras. Y dice Crónicas, yo lo parafraseé aquí, que dice que Usías el rey con un incenciario en su mano entró al templo para quemar incienso. Y cuando le llaman la atención, él se llena de ira contra los sacerdotes. Y yo soy el rey. Dice que lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y los sacerdotes le hicieron salir de allí a toda prisa. Y también el mismo rey salió corriendo y se apresuró a salir. Y el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte. Y habitó en una casa separada porque fue excluido de la casa del Señor. Entonces, cuando Mateo habla de un leproso que se acerca a Jesús, en la mentalidad judía, en los que están escuchando, saben lo profundo que es este relato de este que se acerca a Jesús. Por eso es importante estudiar la palabra. Por eso el meterse en la Biblia. Por eso aproveche el momento donde la palabra está siendo enseñada para acudir a escuchar. Porque Dios transforma nuestra vida a través de la palabra y el Espíritu Santo. En este caso fue la soberbia, el hacer un papel que no le correspondía, lo que se asocia con la lepra. Podemos decir que la lepra
es la imagen del pecado en nuestras vidas. Mateo sabe por qué comienza con esta sanidad. El pecado nos mantiene alejados, no de Dios. El pecado nos mantiene alejados de la santidad de Dios, que es diferente. El pecado no nos aleja de Dios, el pecado nos aleja de la santidad de Dios. Nos seca como personas, produce heridas en nosotros mismos y también en los que nos rodean. Nos encierra en nuestras propias realidades y va destruyendo nuestra vida. Eso hace el pecado. Y otra cosa de las que hace el pecado en los creyentes es que nos vuelve insensibles a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. En otras palabras, podemos decir que es como una lepra espiritual. Y a veces no le damos importancia. O nos miramos al espejo desde nuestra propia realidad. Justificamos o excusamos o nos adaptamos a conductas, acciones o tomamos decisiones que están mal delante de Dios. Y lo sabemos, pero no le damos importancia. No lo vemos como tal. Y de alguna manera es lepra espiritual que puede haber en nuestras vidas. Y es como si deformáramos la Biblia a nuestra propia realidad, como si aprendiéramos a vivir muchas veces con esa lepra espiritual. Nos encerramos en nuestras cosas y nos vamos volviendo insensibles a la realidad que nos rodea. Y no entendemos muchas cosas porque no podemos verlas, porque nos insensibilizamos, porque hemos cerrado muchas veces al Espíritu Santo. Y eso pasa. A veces no lo entendemos, pero pasa. Nos acomodamos a un evangelio a la carta, personal, individual, que se amolda el evangelio a como yo vivo o como yo quiero vivir. Y podemos pasar años, y los digo por experiencia, podemos pasar años esperando cosas de Dios que no se darán en tu vida si no cambias y te sumerge en el real evangelio, en el mensaje de Cristo, si no te sujetas al mensaje de Jesús. Y entonces vivimos en una ilusión y el enemigo sabe y nos mantiene ahí porque dice, este está esperando que Dios haga esto en su vida y haga aquello en su vida y que aquella promesa que una vez Dios le dio se dé y aquel propósito y aquel sueño y que lo siga esperando mientras esté en esa condición, nada le va a llegar. Porque hay una lepra espiritual que le impide que las cosas y las promesas de Dios se den en su vida. Por eso es importante ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y por eso tanto intercedemos y clamamos y les digo yo una y otra vez que se metan en la palabra y se metan en la intimidad con el Espíritu Santo. Si no, no hay nada que hacer. Y por desgracia muchos creyentes aprenden a vivir así, a acomodarse a un evangelio a la carta, personal, individual, que te vuelvo y repito, se amolda como tú quieres vivir, pero no es real. Mateo escribe a esos creyentes que puedan estar así y nos enseña el deseo de Jesús para toda esa lepra espiritual. Dile al que está a tu lado, Jesús quiere limpiarte. Hágase, mírese las manos. Jesús quiere limpiarte. Jesús quiere limpiarme. Ese es el deseo de Jesús y el deseo del Padre. Cambiar nuestra condición de vida. Y hay una manera para que esto se produzca, y es este ejemplo que pone Mateo. Mateo recoge cómo este hombre leproso viene a Jesús a decir, la manera en que venimos a Cristo es importante. Se salta este hombre, el leproso, todas las leyes que impedían al leproso acercarse. Él no podía acercarse a Jesús, y menos en la multitud, porque Jesús está en medio de una multitud. Pero este hombre sabe que necesita ser libre y es imposible para él mismo alcanzar esa limpieza, esa sanidad, esa libertad. Entonces nosotros tenemos que salir muchas veces de paradigmas, de mentalidades religiosas, de formalismos mentales que solo están en nosotros o que hemos aprendido mal a buscar a Jesús. Aún con una religiosidad evangélica que también tenemos muchas veces. Y tenemos que romper conceptos que tenemos de Dios, de nosotros mismos, de nuestra relación con Dios, para poder alcanzar lo que este leproso alcanzó. Y lo primero que veo aquí es que cuando descendió Jesús del monte,
Es lo que comienza a decir a Mateo antes de presentar el milagro, porque Jesús descendió para visitarnos, Jesús viene para alcanzarnos. Él ha preparado el tiempo para impactar tu vida. No lo preparamos nosotros. Es Jesús el que se acerca. No podemos subir al cielo. No podemos ser santos por más que nos empeñemos. Yo sé que usted a veces se empeña en ser santo y ser bueno, ¿a que sí? Bueno, mi mujer más que yo, dicen algunos. No podemos ganarnos la gracia de Dios por méritos propios. No puedo hacer algo bueno para que la gracia venga a mi vida. Tienes que entender y tenemos que entender y tenemos que creer y tenemos que saber y tenemos que abrir conciencia. Voy a estar luchando mucho esa palabra, conciencia, de que Él es el que bajó, de que fue Jesús el que se acerca a nuestra vida en nuestra condición para que nosotros podamos alcanzarle. El primer paso lo da Dios. El primer paso lo da el Espíritu Santo en la persona de Jesús. Siempre es Dios el que se acerca. No hay que ser perfecto para venir a Él. Al contrario, hay que entender que no podemos ser santos, ni ser limpios, ni ser cristianos sin Él. Es imposible para nosotros. Por eso que Él también sabe que es imposible para nosotros, Él se acerca. Por eso cuando los discípulos dijeron, Jesús, lo que tú pides es imposible, eso no lo puede hacer nadie. Y Jesús dijo, claro, es imposible para ustedes, pero es posible para Dios. ¿Para quién es posible? Cambia todo el paradigma que nos han enseñado. No podemos ser, no, cuando yo esté bien yo hago esto, cuando yo sea bueno, cuando yo hago eso ya. No, al contrario, no puedes esperar más. No podemos esperar ni un solo segundo para entender que le necesitamos a Él por muy mal que estemos o por muy pecador que puedas ser. Le necesitas a Él. No esperes a ser bueno para acercarte a Él. Y no digas, ay, qué bueno soy, ya me puedo acercar, porque entonces eres engreído y eres peor que cuando estaba mal. ¿Sabe lo que le digo, no? Tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que entenderlo. Y es con Él y a través de Él, porque por eso Él da el paso y Él desciende. Él lo deja todo para acercarse a nosotros. Es decir, que Él se acerca. Él se deja alcanzar. Se muestra en tu vida para que venga. Ahora si tú a Él da el primer paso, yo me acerco aquí. Si me quiero ir a donde está el pastor Ricardo, yo me acerco a Él, le hago como que le espero, pero no voy hasta ahí. Él tiene que hacer algo. Sigue. ¿A que sí? Miren qué guapo es este pastor. Más guapo que yo. Gracias, Ricky. Él tiene que hacer algo. Él tiene que hacer algo. Y por eso lo segundo que veo aquí es que aquí un leproso y se postró delante de Él. Entonces, como conocemos el Evangelio, como ya nos ha sido revelado algo del Evangelio, podemos venir a Él. Nos tiene que motivar su amor, el querer cambiar. El querer acercarme más, el hablarle a pesar de mi condición, a pesar de cómo soy, a pesar de mis pecados, yo quiero acercarme porque entiendo lo que transmite Jesús, quién es Jesús y qué quiere Jesús de mi vida. Jesús da el primer paso y yo me acerco en pro de Jesús. Es mi deseo dejar esa lepra, entender que solamente Él puede ayudarte. Limpiarte, sanarte, perdonarte y liberar y transformar tu vida a una nueva naturaleza que nos habla la palabra de Dios. Y es la manera en la que tengo que acercarme a Él la que cambia todas las cosas. Dice que este hombre llega y se postra. Es decir, que Él se rinde. Él está diciendo, Jesús, yo no he podido, yo no puedo, esto me supera, no soy capaz de seguir luchando con esto. Mira la situación, mira la condición. Nunca trates, que es lo que solemos hacer, justificar nuestro pecado, justificar nuestras cosas o echarle la culpa al otro porque fue el otro. O no, es que a mí de pequeño, como a mí no me dieron amor, entonces yo seré así. Como a mí no me dijeron, como yo no sé cuánto. No. O venimos como yo soy víctima, Señor, de las circunstancias. Tú sabes que eres Dios que todo lo sabe. No, si vienes así a Jesús, no vas a recibir lo que esperamos. Este hombre viene y reconoce su condición. Simplemente reconoce tu condición delante de Dios.
pero con sinceridad. Y dile, Espíritu Santo, revélame mi condición, porque a veces nos creemos que nuestra condición es ¡guau! Y el Espíritu Santo, ¡guau! Para ti, ¡guau! Dicen en la victoria, decíamos aquí los canarios. Es reconocer nuestra condición y rendirnos, tenemos que rendirnos. Por eso lo tercero que viene es que Él va diciendo, Señor, Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Otra de las cosas que a veces nos falta es que tenemos que hablar. Hablar, diga conmigo, hablar. Yo hablo con Dios así en mi mente. Está bien, puedes hablar de Dios en tu mente, pero no te acostumbres a hablar con Dios en tu mente. Habla, vocaliza, confiesa, di, declara, porque la fe viene por el oír, ¿o no? Y a veces no nos escuchamos a nosotros. Usted tiene que hablar. Mire, y ahora entiendo la pregunta que me hicieron el jueves en la clase. Decía, pero ¿cuándo sabemos que no estamos en la rutina devocional y cuándo estamos en intimidad? Pues ¿cuándo sabemos que al final, si tú te levantas todos los días a las 6, haces una rutina de eso? Pero también puedes hacer una intimidad. ¿Cuál es la diferencia? Mire, la diferencia está en lo que decimos muchas veces con nuestra boca y en la tener conciencia espiritual. Yo cuando estoy en mi lugar de oración, yo tengo que decir, Padre, yo sé que tú estás aquí. Y me lo tengo que repetir otra vez. Yo sé que tú estás aquí. Yo no siento nada. Y parece que estoy hasta medio dormido todavía, pero yo sé que tú estás aquí. Y yo lo declaro no porque yo sea guay y tú vengas aquí, sino porque tu palabra dice que tú estarás con nosotros todos los días. Entonces, cuando yo me lo digo 3 veces, Padre, tú estás aquí, Espíritu Santo, tú estás en este momento, en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque tú me has estado esperando. Gracias, Jesús, perdona que hoy llegué tarde, pero tú estás aquí. Entonces yo empiezo a hablar y mi mente, escucha, yo que lo abro. Porque esto es por fe. Y fe es declarar lo que crees, lo que dice la palabra. Me importa si siento, si no siento. Cuando Él me dijo que está ahí, yo le agarro la palabra porque yo lo que creo es la palabra de Jesús, no lo que siento, deje de sentir. Entonces ya entras entrada y has cambiado. Es una rutina porque lo hace a la misma hora, en el mismo momento, sigue, pero no es una rutina en realidad. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Te empieza en intimidad, porque ya empiezo a decirme, Dios está aquí. Y si Dios está aquí, tu conciencia se abre, Dios está aquí, me está escuchando. Este tiempo lo preparé para Él. Apago móvil, apago esto. Este es el tiempo de Dios. Este ratito, este momento, es el que va a marcar el día de hoy en mi vida. Fe. Tienes que hablar. Y me sorprende que este hombre, el leproso, él no tenía duda del poder de Dios. Usted no puede dudar de la palabra de Dios. Eso es abrazar la gracia. Es decir, yo estoy aquí en este lugar, en mi lugar secreto hoy, a pesar de mi condición, a pesar de que quizás ya no lo hice bien, es por la gracia de Dios. Y porque nuevas cada mañana, por eso a mí me encanta la mañana, sobre todo cuando ya veo amanecer el sol, digo, ay, no me falta esa frase, nuevas cada mañana tu misericordia. Ahora como cambiaron la hora, pues ya no lo veo mucho amanecer. Pero nuevas cada mañana su misericordia. Si usted lo declara, usted sabe que es real. Vivimos por fe, iglesia. Siempre vivimos por fe. Eso es abrazar la gracia. Si tú eres mi Señor, le está diciendo este leproso, si tú quieres, solo tú puedes limpiarme. Tienes que creer que Él puede hacerlo. Cuando tu corazón, con todo tu corazón, quieres recibirlo. Porque eso sí tenía este leproso. Con todo su corazón necesitaba un cambio. No es, yo soy así, Señor, y si tú quieres cambiarme, pues yo me dejo cambiar. ¿O no? ¿Lo ha pensado alguna vez? Si tú quieres, ya yo se lo dije a él, si él quiere. Así no fue el leproso. Usted tiene que ser como este hombre. Es que yo quiero cambiar y me esfuerzo por hacerlo y lucho y me muevo y trato de venir, trato de escuchar, de hacer las cosas bien. Pero aún así, por más que trato, me falta algo. Me falta. Esta carne leprosa, en las heridas del alma, el espíritu humano, me falta algo. Pero tú sabes que yo me esfuerzo, yo quiero, pero me falta algo. Pero digo, no, si tú quieres, yo no hago nada si Él quiere, porque todo lo puede. Todo lo pueden los que de todo corazón quieren. Y los que de todo corazón quieren, luchan, se esfuerzan, se avanzan. Es como alguien que me decía, pastor, es que a mí me cuesta tanto levantarme todos los días. Digo, ¿y a quién no? Habrá quien se levante corriendo de la cama de un salto y diga, corriendo, ¿cómo voy a orar?
Pero yo llevo años y ahí todavía... Y conocí a alguien que decía, yo, como sé cómo soy, digo, ¿qué hace? Yo me compré 10 despertadores, pastor. Me dijo 5 o 6. Pongo uno encima del armario, pongo otro en la cocina, pongo otro no sé qué. Y entonces empiezan los despertadores, pi, 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 pi. Me levanto, enciendo la luz, subo al armario, apago uno, me meto en la cama y empieza el otro a los 2 minutos, pi, 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 tal, voy a la cocina. Me estoy esforzando por vencer la carne. No, pastor, pues yo es que pongo el teléfono con el ruido de grillos, gri, 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 y me suena, gri, 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 y está sonándome 2 horas, gri, gri, gri. Digo, suena a risa, pero es que somos así. Pero cuando Dios ve que tú buscaste, pusiste 10 despertadores y dice, este hombre quiere cambiar, este hombre quiere hacerlo, este hombre es una persona disciplinada que mira y pura, ¡ay! Sí quiere, lo voy a ayudar, porque veo que no puede, pero que pone todos los medios, a este sí vale la pena ayudarlo. El otro que siga con los grillos, porque en el fondo no quiere levantarse. O se acostó a las 2 de la mañana, ¿cómo te vas a levantar a las 6 si te acostaste a las 2? No quieres, no quieres. En el fondo no quieres. Y Dios conoce el fondo de nuestro corazón. Pero yo sé que nosotros queremos. Diga, yo quiero. ¿Sabes? Tú me recuerdas esta historia, el Salmo de David. Después de la lujuria, la lascivia que tuvo David con Betsabé. ¿Recuerda esa historia? Después trató de esconderlo. Como si no pasara nada. Eso somos nosotros. Hacemos lo que nos da la gana y después no, nadie se enteró, no pasó nada. Tranquilo, gracias Señor, tú me perdonas. Me imagino que lo que pienso muchas veces, lo que pasó por la cabeza de David, que era un hombre de Dios. Y luego, como la cosa se le complicó, manda a matar, a asesinar al marido de la mujer. Y luego disimula, pero yo imagino a David, bueno, la pobre viuda, uno de mis soldados principales, me voy a casar con ella para no dejarla sola. Sin vergüenza. Y después hay que felicitarlo y todo. Ay, qué bueno el rey, que fíjate, se casó con la viuda del otro. ¿Se da cuenta que a veces somos así? Hasta que el profeta Natán le llama la atención y le dice, oh rey, qué equivocado estás. Y dice el Salmo 51, 7-13, cuando David reconoce su condición. Fíjese que es algo lo que tiene que ver con el leproso. Dice, él purifícame con hisopo. Hisopo era una planta aromática en aquel tiempo. Purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Cómo será? Limpio. Fíjese que el leproso no le dijo, Señor, cúrame. Sino, Señor, si quieres, límpiame. Lávame y seré más blanco que la nieve, escribe David. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero esto lo dice alguien cuando ya se ha postrado, cuando se ha rendido, cuando ha reconocido su condición, cuando sabe que su corazón verdaderamente se equivocó y quiere cambiar. Vuélveme. Perdón, verso 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Pero es que el verso 13 ya es la guinda que dice David. Entonces, y solo entonces, diga conmigo, solo entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hay algo que me sorprende porque a veces pensamos, y me gustaría no escucharlo más y a veces se nos escapa porque lo hemos repetido mucho, es que la gente es tan dura, es que la gente no quiere escuchar, es que la gente ahí fuera, es que la gente ahí fuera, es que yo les hablo. No, pero eso no es lo que nos enseña David. David nos enseña que si tu corazón es conforme al de Dios, que si el Espíritu Santo te llena, que si tú estás metido, entonces los transgresores se convertirán a Él. Pero claro, la culpa es de la gente, yo sigo haciendo mi vida como la estoy haciendo. No entendemos a veces qué es ser iglesia, qué es ser creyente, qué potencial nos ha dado Dios. Queremos avivamiento, pero yo me sigo levantando a la hora que bien me place. Queremos avivamiento, pero es que la serie de Netflix se acaba a la 1. Queremos avivamiento, pero ¡ay! Yo no me meto a estudiar la Biblia, no tengo tiempo. Dios sabe lo que queremos en el fondo. Si queremos enseñar a los transgresores sus caminos y que la isla entera se convierta a Él, tenemos que tener un llamado a la santidad.
a la limpieza de toda nuestra lepra espiritual en nuestras vidas. Y solamente esa es la manera. Tú nunca podrás poner, le decía yo esta mañana a los que preparamos el culto, que nos reunimos un poquito antes de comenzar el culto para preparar el ambiente y para dar las instrucciones, si nunca pongas la piedra encima del tejado de los demás. No digas, es que mi esposa no me deja, es que mi esposa no sé cuánto, es que mis hijos no sé qué, es que mis hijos son rebeldes, es que el jefe, es que... No, olvídate de todas las personas y mira tu corazón. Y dile, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Que tu espíritu me sustente. Esa es la oración de David. Jamás justifiques el pecado. No justifiques tu dejadez. Es que yo soy así, es que me cuesta, es que como yo nunca, es que me dejo dormir. Si te dejas dormir, hazlo de los de eso. Es que se me olvida, si se te olvida, coges un cartel gigante y lo pones en la puerta de tu casa, así grande. Pon una cartulina, aunque tengas vecinos, y pone para que no se te olvide. Y después cuando cierres la puerta pones otro por dentro, porque después si cierras la puerta se te olvidó. Pones otro por dentro de la puerta para que no se te olvide. Tengo que buscar a Dios. Es el momento de Dios. Lo pones ahí antes de salir de tu casa en una cartulina grande. Es el momento de Dios. ¡Ay! Es el momento de Dios. O lo que tengas que poner que se te olvida. Pero tendremos que hacer algo, iglesia, para detonar lo que Dios quiere hacer. Y de hecho sé que lo están haciendo. Y los testimonios de hoy muestran eso que Dios está haciendo. Es decir, si quiero ser transformado, si quiero más de Dios, si quiero, y sé que tú puedes, Señor. La cuestión es cuando uno quiere, le preguntamos a Él, ¿querrá el Señor limpiarnos? ¿Usted qué cree? Marcos añade, tenía que dar una pincelada de Marcos en este relato, dice que Jesús, y es el único que le añade, teniendo misericordia de él. Cuando este hombre viene ahí, delante de Jesús se prostra rendido en su condición, sabiendo Jesús cómo era su vida, en la soledad, en la amargura, en el dolor, en la insensibilidad, en todo lo que había vivido, en cómo lo echaron, no sabe cuánto tiempo lleva ahí, seguramente años, porque era crónico y empieza por poco, ya había aumentado. Cuando él lo ve, dice que Jesús tiene misericordia. ¿Sabe que Él tiene misericordia de nosotros? Y que esto es por misericordia. Esto no es por lo bueno que somos, ni siquiera por lo malo que somos. Es por su misericordia. Él tiene misericordia de nuestras vidas. Y cuando venimos con esa actitud, que es lo que marca la diferencia. Porque otros se acercaban a Jesús con otras movidas, ¿verdad? Los fariseos venían para tal, y el otro se venía, y el joven rico, yo te seguiré, pero deja... Es la actitud en que venimos a Jesús. Porque llegar a Jesús, Él vino para que llegáramos a Él. La cosa es cómo estamos llegando. No es... Él no te va a culpar y decir, toma, te fastidia, porque ni te va a avergonzar, ni siquiera te va a castigar y dice, ahora tienes que ir a Candelaria caminando de rodillas. Porque no. Dile que está a tu lado, no. Jesús tiene misericordia. Díselo, Ricky, que lo oiga tu esposa Clara. Jesús tiene misericordia. Él tiene misericordia. Y su misericordia, como digo yo, es nueva cada mañana. Es una palabra que a mí me ha valido en toda mi vida como creyente. Cuando ves el amanecer y dices, qué nueva es hoy otra vez tu misericordia. Cuando tú dices eso, no es que te apunta a las cosas de ayer, es que nueva es su misericordia. ¿Lo puedes entender? Nueva es su misericordia. Y como nueva es su misericordia, esa misericordia afecta a mi vida y te hace que también alcance misericordia para con otros. En cuarto lugar, Jesús extendió la mano y le tocó. Jesús nos toca. Como el Espíritu Santo nos toca hoy. Él nos toca. Este hombre era leproso. Nadie se le acercaba. Seguramente hacía años que nadie le tocaba. Pero Jesús le toca. Hay un contacto con Él, de la divinidad de Dios. Hay un contacto del Espíritu Santo con nosotros. Él te toca, a pesar de nuestra condición, Él nos toca. Él puede tocarnos, Él quiere tocarnos cuando venimos así. El toque del Maestro. El Espíritu te toca por dentro. Es sensible al corazón contrito y humillado, dice la palabra de Dios.
El leproso seguía leproso cuando fue tocado por la mano. Algunos teólogos dicen, no, en el momento que acercó la mano, ya, no, eso no dice la palabra de Dios. No, antes de que tocara, porque Jesús no puede tocar al leproso porque se vuelve inmundo y Jesús, no, entonces cuando lo tocó, no, olvídese, Él lo toca y después le dice, quiero. Él te toca en tu condición. Nos toca. Si esperamos a ser perfectos para que Él nos toque, nos morimos y no vamos a alcanzar su toque. Él nos toca en nuestra imperfección. Es lo que tenemos que entender. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció, porque Él quiere limpiarnos más de lo que nosotros queremos. Para eso pagó un precio tan alto. Y cuando tú entiendes el precio del valor de limpieza de nuestros pecados, se te cambia la cosa cuando sabes que estás haciendo las cosas mal y comienzas a hacerlas en forma al amor que le tienes a Él. Pero la cosa no quedó ahí, hay una segunda parte. Jesús le da instrucciones como nos da instrucciones a nosotros. Instrucciones nuevas para una vida nueva. Este hombre, según la palabra de Dios, si Jesús se somete a la palabra de Dios, según el Antiguo Testamento, ya no era leproso, ¿cierto? Quiero, sé limpio. Y la lepra se le quitó, yo imagino esa piel tersa como un niño pequeñito, joven, como el Naamán, que también es otro leproso que aparece en la palabra de Dios. En ese momento ya él no está leproso, pero según la palabra de Dios, él seguía inmundo, seguía siendo inmundo. Porque aunque la lepra no estaba, hasta que no se presentara al sacerdote y se hiciera la ofrenda por el cordero para restaurarlo a la comunidad judía, él seguiría siendo inmundo, no leproso, pero sí inmundo, ¿me entiende? Él ya no es leproso, pero sigue siendo inmundo porque la comunidad lo ha apartado por causa de su lepra. Él tenía que ahora, siendo no leproso o es leproso, ir al sacerdote, presentar un cordero. El sacerdote tenía que examinarlo bien, las orejas, esto, lo otro, la piel, por aquí, por abajo, le miraba tal. Y tenía que hacer un ceremonial y tenía que tirar el agua y tenía que coger el cordero, decirle, y declararlo apto a la comunidad. Por eso Jesús, que no se salta la palabra de Dios, le dice, verso 4, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. Mira que está a tu lado, no se lo digas a nadie. Que le dijo dos cosas, ¿verdad? Primero le dijo, no se lo digas a nadie. Y segundo, muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Dos instrucciones claras y precisas, ¿a que sí? No se lo digas a nadie, preséntate al sacerdote. ¿Es o no es? ¿Lo entendió? ¿Usted qué haría? Lo que nos dice Jesús. Vamos, que me acaba de limpiar, que acaba de transformar mi vida, que está haciendo algo maravilloso. ¿Qué hace usted? Le ha cambiado su dinámica, su interior, su contexto, su relación con los demás. Todo ha sido transformado. Y Jesús simplemente da unas instrucciones claras, precisas, sencillas. Él nos dirige, porque Jesús nos mete en la familia de los cielos. Jesús está diciendo otras palabras, vuelve a tu comunidad. Que el sacerdote, que los que llevan el templo vean, certifiquen tu cambio, tu transformación, y tú serás un testimonio de lo que hago yo, ¿o no? Y eso es parte de la iglesia. No pienses que a veces nos pasa, ya estoy limpio, ya me siento mejor, ya me encuentro mejor, y aflojamos nuestra relación con el Espíritu Santo. Especialmente cuando Dios ya nos ha restaurado, cuando Él ha tomado el control y entonces nos relajamos y no nos tomamos las cosas en serio, porque eso será determinante de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Mire, se lo voy a decir con estas palabras: la iglesia no es para si me apetece o para cuando me apetece. No es eso la iglesia. O yo tengo un número de prioridades y aquí está esta prioridad y aquí está esta prioridad y aquí está esta. La cuarta. En la lista de mis prioridades, el congregarme y la iglesia es la cuarta. Porque a veces sucede que nos hacemos unas prioridades que no sé dónde las sacamos. Mire, la iglesia es el plan de Dios, porque la estableció Dios, ¿o no? La fundó Dios, la roca es Jesús. Y la cabeza es Jesús, y la roca es Jesús, y la piedra angular es Jesús. Todo lo que estamos por el centro somos nosotros. Tenemos que ver con eso.
es el plan de Dios, forma parte del plan de salvación. A veces no lo decimos así. La iglesia forma parte del plan de salvación. Díselo a que está a tu lado. Es donde nos reunimos para honrar lo que Jesús ha hecho en nosotros. Y acudimos a la convocatoria del Padre Celestial. La iglesia es el testimonio de lo que hace Jesús en las vidas de cada creyente, porque cada uno formamos parte de esto que llamamos iglesia. Y es a través de ella que viene el avivamiento. Si no lo entendemos así, puede ser, y de hecho yo lo he visto, la lepra vuelve a brotar. Yo sigo a Dios en mi casa. Yo sigo a Dios. Yo me reúno cuando puedo. Ingenuo, qué ingenuos somos. Y empieza a salir lepra por aquí, en el espíritu, y no somos conscientes. Y después cuando empezamos en esa dinámica, y no entendemos que no es opcional, que la iglesia es el ser, el ente más espiritual que hay sobre este planeta Tierra hasta que Jesús venga. La sorpresa es que el ex leproso no le hace caso a Jesús. ¿Cómo es posible, pastor? Pues no sé. Marcos 1:45 dice que el leproso, oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. En otras palabras, Jesús sabía que al final iba a hacer lo que le daba la gana. ¿O no? Y Jesús quería seguir entrando a las aldeas y a las ciudades a proclamar la palabra, porque hasta ese momento, si usted ve todo lo anterior, está centrado Jesús en el mensaje que está transmitiendo, no tanto en los milagros, en el mensaje. Pero Él tiene misericordia y dice el leproso: quiero tocarte, quiero limpiarte, es que sé lo que estás viviendo, quiero hacerlo, pero también sé que como lo haga, es que te conozco. Por favor, no le digas nada a nadie. ¿O no? ¿Y qué hizo el tío? Salió ahí a todo el mundo, mira. Y aquello frenó el mensaje de Jesús. Jesús tuvo que salir de las ciudades. Ya no pudo hablar tanto del mensaje porque ya venían los leprosos, los ciegos, los cojos, los mancos. Y no era el momento todavía. Por eso Jesús hacía las cosas, el milagro encubierto, el agua en vino, no se enteren mucho, la pesca, los que estaban alrededor, cositas puntuales, porque Él no quiere todavía empezar por ese rumbo. Pero tiene tanta misericordia de nosotros, que la tiene, que aún sabiendo que vamos a meter la pata, dice quiero. Por eso tenemos que aprender a escuchar lo que Él nos dice. No podemos hacer lo que nosotros consideramos que está bien cuando su palabra nos ha hablado. Porque su misericordia, cuando vamos a Jesús como este leproso, Él nos va a limpiar y nos va a dar instrucciones que tenemos que llevar a cabo si queremos vivir lo que Dios quiere para nuestra vida y para las vidas de los que nos rodean. A veces queremos que Dios toque lo que nos rodea cuando nosotros estamos haciendo con nuestra vida lo que nos ha dado la gana. Y de esa posición, ay Dios, y toca a este, ay Dios, y toca al otro, ay, toca a aquel, y toca a mi madre, y toca a mi padre, y toca a mis hijos. Pero si lo primero que tienes que tocar es a ti, que has hecho con tu vida lo que te da la gana. Y tienes que cambiar de dirección, y tienes que reconocerte que quizás la lepra ha llenado toda tu vida. Y tienes que venir delante de Jesús y decir: Señor, pues me equivoqué, ¿cómo hacemos ahora? ¿Cuáles son tus instrucciones? Y tienes que estar dispuesto a seguir las instrucciones, que muchas veces van a ser duras, porque Él conoce nuestro corazón, conoce lo que amamos más que a Él, y como Él conoce lo que amamos más que a Él y quieres ir en serio con Él, Él te va a decir: sí, ¿quieres venir en serio conmigo? Y nos va a pedir algo como le pidió a Abraham. ¿Sabe lo que le pidió a Abraham, verdad? ¿Qué le pidió? No el hijo de sus ojitos. El hijo que quería más que a nadie, el hijo de la promesa, el hijo de la bendición, el hijo que por tantos años había esperado, el hijo que ya había hecho, que había ante ilusión. Y ¡ay! Pero le dice: Abraham, me parece que tu hijo está en primer lugar. Y yo sé que tú eres llamado a lo que eres llamado, Abraham.
¿Y qué hizo Abraham? Con toda la tristeza y eso del mundo, por mucha tristeza que me dé, por mucho que no quiera, voy a hacer la voluntad del Padre. Jesús quiere limpiarte. En el mismo tiempo que nos limpia, el Espíritu Santo nos habla, nos llama, nos redirige hacia la voluntad del Padre. Y hoy queremos dar ese paso más para entender un poco más de esta palabra, del propósito de Dios para nuestra vida, para que la palabra sea real en nuestro corazón. Porque mire, cosas grandes están por suceder, pero vuelvo y le digo, no van a suceder como usted espera. Si no venimos como este hombre viene a Jesús, rendidos a su voluntad, diciendo: Señor, si tú quieres, yo sé que Él puede cambiarte, claro que Él puede cambiarte de un día a otro, pero Él solo va a cambiar el corazón que está dispuesto verdaderamente, que se vuelca, que quiere más, y yo sé que hay corazones aquí que quieren. Por eso no me cabe duda que Tenerife es una isla de avivamiento, de despertar. Porque hay algunos, no son todos, pero hay algunos que tienen ese deseo y se mueven y buscan y cavan y están. Incluso a veces se sienten hasta mal cuando no han hecho nada mal, pero quieren, yo me siento mal. Y yo a veces me río, digo, pero si vas bien, seguro, porque yo, que vas bien. Vas bien, porque hay conciencia de quién eres y de quién es el Señor. Así que muchos vamos bien y otros se van a ir juntando. Pero sí reconocemos que la lepra está en nuestras vidas muchas veces y que Él quiere cambiar en nosotros. Si reconocemos, como diría el rey David, y decimos: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón limpio. Y eso no se crea de la noche a la mañana. Como hemos hablado tantos meses atrás de la ofensa, hay corazones limpios porque ya perdonan fácilmente. Eso es un corazón limpio. Perdono. Pero si te acaba de decir, ya lo perdoné, antes de que lo dijera ya lo estaba perdonando, ya sabía que iba a decir una sandez. Perdona. Eso es un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto, una conciencia dentro de ti recta, nueva, de decir: yo sé que tú puedes. Cuando vayas a tu lugar de oración, dile: Señor, tú estás aquí. Dilo, habla, tú estás. Hay que hablar en nuestro lugar de oración. Se lo voy a poner de tarea. Hable en su lugar de oración, vocalice, háblele a Dios. No digan, es que Él conoce mi pensamiento. Sí, Él conoce tu pensamiento. Él es telepático, sí, lo sé. Pero tienes que hablar porque te tienes que oír tú, no Dios. Tú te tienes que oír. ¿Lo entiendes? Tenemos que hablar. En la iglesia a veces estamos orando. Y yo digo: ¿a qué está orando o mascando chicle? No, es en serio. Yo sé que suena risa. Hasta yo me río, porque hacemos vacas a veces. ¡Hable! Habla, cuando oramos, hablamos. No hay que gritar y decir: Señor, no, puedes hablar. Señor, gracias que estás aquí. Yo muchas veces apago el micro porque yo me tengo que escuchar orando y no quiero que me escuchen ustedes porque estoy en mis cosas. Entonces apago el micro y hablo para mí. Padre, gracias. Hay que hablar, iglesia. Hable. Orar es hablar. Si no hay voz, yo dudo muchas veces que haya oración. ¿Capito? Eso enseñamos en esta iglesia. Por eso enseña su pastor. Entonces, el salmista escribe: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu limpio dentro de mí. Y entonces, cuando esto se da, un corazón limpio, un espíritu recto dentro de uno, que uno entiende, que uno ha sido limpio por la sangre, que uno entiende qué es iglesia, qué es ser creyente, y a pesar de sus imperfecciones vas avanzando, porque puedes caer 1,000 veces, pero en tu deseo, en tu interior, en tu corazón, a pesar de esa lepra, tú sigues viniendo a Jesús, leproso y todo, vuelves a caer en el pecado, te levantas y vuelves a Jesús, y vuelves a Jesús, y vuelves a Jesús, y vuelves a Jesús, y vuelves a Jesús. ¿Lo crees? Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Porque el pecado está en la carne, pero tu espíritu anhela de Dios. Y como el espíritu es más fuerte, un día ese pecado va a quedar atrás. Y vas a estar dispuesto a cualquier cosa por Dios. Y eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Todos los apóstoles prácticamente estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Y como dice el salmista: entonces, solo entonces,
Enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Diga conmigo, y los pecadores se convertirán a ti. Y los pecadores se convertirán a ti. Ponte en pie conmigo hoy.